Hola, buenas tardes. Esta es la videotutoría correspondiente a la asignatura de acústica del 31 de enero. ¿De acuerdo? Antes de entrar en materia, pues simplemente quiero hacer un comentario porque ha finalizado la primera evaluación y mañana será la sesión de evaluación en donde, bueno, se revisarán las actas, se pondrán las notas definitivas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En fin, más o menos supongo que sabréis las calificaciones. De todas formas, pues sí que os puedo avanzar que todos aquellos de vosotros pues que os habéis presentado a los exámenes o en su caso también entregados las actividades correspondientes, pues resumiendo, estáis aprobados, ¿de acuerdo? Unos con más nota, otros con menos nota, etcétera, etcétera, pero en general, excepto aquellos que no han seguido las asignaturas, no se han presentado a los exámenes o no, en el caso de acústica y electrónica, han entregado las actividades, pues tienen las asignaturas superadas en primera evaluación. Como sabéis, y como os comenté en las evaluaciones, los estudiantes pues tenéis un papel importante porque vuestra opinión es interesante, vuestra opinión cuenta, vuestra opinión es tenida en cuenta por parte de Florida, opinión que se vehicula pues a través de la asistencia de vuestro delegado y a través del informe que éste realice recogiendo todas las opiniones en todos los aspectos referentes a cada una de las asignaturas de este primer curso. A este respecto, también os comento que personalmente como tutor y también como profesor vuestro de algunas asignaturas, estamos abiertos siempre a que hagáis cualquier comentario, sugerencia con respecto a aquello que entendáis o consideréis que pues se pueda mejorar. Tened en cuenta que estamos en un curso online y por lo tanto no tenemos el feedback, el retorno correspondiente a una interacción directa todos los días en clase. Entonces a veces también pues para los profesores es complicado en algunas ocasiones darse cuenta de si alguna cosa pues a lo mejor pues no acaba de funcionar bien. A ese respecto, pues y un poco cerrando esta primera evaluación y de cara a la segunda, pues también os invito a que en cualquier momento, tanto a mí como tutor, tanto a mí como profesor de electrónica y acústica, como también directamente a cualquier otro profesor o profesora de primer curso, en cualquier momento, que consideréis conveniente comentar alguna cuestión relevante respecto a la asignatura, pues hacedlo, porque repito, esa opinión se tiene en cuenta. Si algo funciona bien, también lo podéis hacer y eso es interesante. Y si echáis algo de menos en alguna asignatura, sea cual sea, incluyendo las mías, por supuesto, pues es conveniente, pues también, pues animaros a que a establecer ese contacto. De todas formas, repito, mañana en la sesión de evaluación, pues haremos esa reflexión de esta primera evaluación. Bueno, pues que en general siempre puede tener aspectos a considerar, a evaluar de cara a la segunda, pero como digo, en general el rendimiento pues yo creo que ha sido satisfactorio. Bien, vamos a entrar en acústica. Y lo que vamos a hacer hoy en acústica pues es repasar los últimos, perdón, en acústica en electrónica. Vamos a repasar ya dentro de electrónica analógica pues la última parte del bloque 2, introducir el caso práctico y comentar brevemente la evaluación. Con ello, el bloque 2, pues, por decirlo de alguna forma, se ha repasado y se ha comentado en todas las videotutorías anteriores juntamente con esta videotutoría. ¿De acuerdo? En un principio, como ya comenté, considero que la fecha razonable para poder entregar todas las actividades correspondientes a este segundo bloque puede ser fecha límite alrededor del 12 de febrero. Si tal vez necesitáis algún día más, me lo comentáis. Por lo tanto, quedan por delante quedan por delante, de acuerdo, toda una semana más el resto de esta semana para ir terminando las actividades de este bloque. Repito, si en algún momento alguien viene muy justo, pues que hable conmigo, que me envíe un correo y podemos, bueno, pues no sé, el 12, el 13 o el 14. Bien, lo bien cierto es que voy a dar por terminado hoy el bloque 2. La semana que viene, por tanto, la planteo como una semana de trabajo individual para que terminéis las actividades y en cualquier momento pues me enviéis vuestras dudas, vuestras consultas a través de los foros, bien a través de correo electrónico, etcétera, etcétera. Como no quiero empezar un nuevo bloque
antes de que terminemos este y con su correspondiente entrega de actividades, pues bien, la próxima semana no plantearé ninguna videotutoría, a no ser que sea necesario realizar alguna grabación o algún vídeo para explicar algunas de las dudas que me vayáis consultando, en cuyo caso pues intentaré resolverlas también con una videotutoría y la pondré en la plataforma. Pero en principio, repito, yo voy a dar por terminado el repaso al bloque 2. La semana que viene, por defecto, pues no empezaré el bloque siguiente, la empezaré la semana del 13 de febrero. Ya tenéis el material disponible en la plataforma. No lo tenéis, pero lo tendréis, disculpad, no quiero poner tampoco el material visible hasta que no terminemos este bloque. Bueno, el siguiente bloque de electrónica lo empezaremos la semana del día 13 y repito, la semana próxima, semana de trabajo para ir terminando las actividades de este bloque y semana de consulta, de dudas o cuestiones relativas por si alguna cosa no os sale o no la tenéis clara. ¿Vale? Perfecto. Bien. Lo que nos queda por comentar de este bloque es lo que se llaman los transductores. Los transductores son un tipo particular de sensores. Un sensor es un instrumento que básicamente lo que hace es transformar una magnitud física en una magnitud eléctrica. Para entenderlos, aunque también la electricidad es una magnitud física, pero una magnitud física, presión, temperatura, en una señal eléctrica para que pueda ser medida, tratada por un aparato de tipo eléctrico o electrónico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, son aparatos capaces de transformar un tipo de energía en otro, en una energía de tipo eléctrico, en una señal eléctrica. En el caso de audiología, lo que nos interesan son los transductores electroacústicos. O sea, los transductores electroacústicos que son capaces de transformar la energía acústica en eléctrica, esos son los micrófonos, o viceversa, que transforman la energía eléctrica en energía acústica, que son los altavoces. ¿De acuerdo? Micrófonos y altavoces. Daros cuenta y pensad en un audífono o en cualquier sistema de audio, pues lo que tenemos es el sonido, que es una señal física, que es una señal que es debida a las variaciones de las presiones del aire, y tenemos que transformar esas variaciones de presión en el aire en una señal eléctrica que sea lo más fiel posible o que reproduzca de la forma más fiel posible esa señal física, esas variaciones de presiones, para que esa señal eléctrica pueda ser amplificada, tratada, ecualizada de cualquier manera posible por un sistema de audio, para posteriormente esa señal eléctrica tratada por ese sistema de audio transformarla de nuevo en una señal física, en una variación de presión en el aire para que pueda ser, por lo tanto, percibida, pueda ser escuchada por el oído humano. Los micrófonos son los transductores que transforman el sonido en señal eléctrica y los altavoces son los transductores que transforman una señal eléctrica en un sonido. Lo que interesa pues es que veamos cuáles son las magnitudes o las características más importantes que uno puede esperar que definan las características de un micrófono o de un altavoz. Algunas de ellas, pues como veréis, son muy parecidas, o cuando consultéis una hoja de especificaciones técnicas, pues muchas de las variables de los números que aparecen en las características técnicas de un micrófono o de un altavoz, impedancia, distorsión, etcétera, etcétera, aparecen ya cuando lo vimos en amplificadores. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con los micrófonos. Los micrófonos, ¿vale?, transforman la energía acústica en eléctrica. Transforman una variación de presión en una señal eléctrica. El parámetro básico que define un micrófono, la validez de un micrófono, es la sensibilidad. Recordaros que en un amplificador era el factor de ganancia. En un amplificador, ¿qué buscábamos? Ampliar una señal. Por lo tanto, lo más importante es la ganancia. Aquí, ¿qué buscamos? Transformar una variación de presión en una señal eléctrica. ¿De acuerdo? ¿Qué es la sensibilidad? Lo que relaciona ambas señales. Un teléfono muy sensible es aquel que es capaz de transformar pequeñas variaciones
de la presión acústica en señal eléctrica. Es un micrófono que se entera en cualquier momento, cualquier sonido, cualquier variación de presión, ¿de acuerdo?, lo transforma en una señal eléctrica. Eso representa la sensibilidad. Un micrófono, poco sensible sería aquel que no se entera de que le están hablando, para aclararnos. Que necesita sonidos físicamente más fuertes, con más decibelios, para generar una señal eléctrica apreciable. Por lo tanto, el parámetro básico de un micrófono es la sensibilidad. Hace referencia a su nivel de salida de la señal eléctrica en función de la presión acústica. Por tanto, la sensibilidad, como veis, es una magnitud donde aparecerán decibelios y voltios. Decibelios y voltios, decibelios y voltios. Estos decibelios son capaces de generar una señal eléctrica con estos voltios. Cuanto más decibelios necesitemos para generar una misma señal eléctrica, poca sensibilidad. Cuanto menos decibelios necesitemos para generar una misma señal eléctrica, un mismo voltaje, mucha sensibilidad y viceversa. Parámetro más importante de un micrófono, la sensibilidad. Otra magnitud, nivel máximo de presión acústica. El nivel máximo de presión acústica, los máximos decibelios que le podemos meter caña a un micrófono para que no produzca distorsión en su salida. Si el nivel máximo de presión acústica de un micrófono es 100 decibelios, lo que estamos diciendo es que como le metamos a ese micrófono un sonido de más de 100 decibelios, aquello va a sonar fatal, distorsionado, la señal eléctrica que va a generar no reproducirá fielmente la señal acústica de entrada y a partir de ahí podrá salir cualquier cosa. Sensibilidad, tantos decibelios necesito para generar un determinado voltaje, una señal eléctrica que después podré tratar en un equipo de audio. Nivel máximo de presión acústica, oye, no te pases de esos decibelios, si no el micrófono realmente va a funcionar de manera fatal. Distorsión armónica. Es un parámetro parecido al que vimos en amplificadores. Tenemos un sonido que queremos transformar en una señal eléctrica que seguramente después podremos transformar en un sonido. Pues interesa que se reproduzca de la manera más fiel posible esas variaciones de presión en una variación de señal eléctrica. Que no se distorsione. Un micrófono es aceptable, es bueno, si su distorsión armónica está por debajo del 1%. Impedancia de salida. También comentamos las impedancias en los amplificadores. Cuando conectamos aparatos diferentes, cuidado con la adaptación de impedancias. Si conectamos entre sí aparatos con impedancias muy diferentes, malo. ¿Por qué? Porque la señal eléctrica se refleja y no se transmite. Tanto en los amplificadores como en los micrófonos, la impedancia de salida, ¿de acuerdo?, es una guía que nos permite decir a qué podemos acoplar, conectar ese micrófono. Si tenemos un micrófono con una impedancia de salida de 8 ohmios, pues tendremos que conectarlo a un equipo de audio de manera que lo conectemos a ser posible con una impedancia de entrada de 8 audios. ¿De acuerdo? Cuidado con la impedancia de salida, condiciona su conexión a un amplificador. Nivel de ruido generado. También lo comentamos en el amplificador. Se miden decibelios. Interesa que cuando metemos la señal de acústica, la transformamos en una señal eléctrica, pues ahí hay toda una serie de aparataje eléctrico que genera pues señales parásitas, electrostática, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas señales eléctricas extra que aparecen en todo aparato eléctrico, pues cuando se transforman de nuevo en una señal sonora, pues aparecen sonidos, entre comillas, que antes no estaban en la entrada. Eso es el ruido. Ese ruido tiene que ser, pues, lo menor posible. Perfecto, una cantidad de 20 decibelios. Si el ruido generado por el funcionamiento del micrófono, ¿de acuerdo?, no supera los 20 decibelios, es un gran micrófono. Aceptable si es 30 y malo si supera los 40. Estas son las magnitudes principales
que caracterizan, ¿de acuerdo?, el funcionamiento de un micrófono: sensibilidad, nivel máximo de presión sonora, distorsión armónica, impedancia de salida y nivel de ruido generado. Más otras que cuando veáis unas especificaciones técnicas veréis que ya las hemos visto en los amplificadores. El buen funcionamiento del micrófono viene determinado sobre todo por la sensibilidad, la distorsión armónica, el nivel de ruido generado y el nivel máximo de presión acústica. Un teléfono con una buena sensibilidad, con un bajo nivel de ruido y con una baja distorsión armónica es un micrófono bueno. Y la impedancia de salida condiciona su conexión a otro tipo de aparatos. Funcionamiento, conexión del aparato. Otras características interesantes de los micrófonos vienen en función de el tipo de transductor, ¿de acuerdo?, qué mecanismo, cómo transforma esa presión sonora en una señal eléctrica, la direccionalidad o el patrón polar del micrófono, desde dónde puede, entre comillas, oír el micrófono, y la respuesta en frecuencia. Si es o no igualmente sensible para todas las frecuencias de entrada. Oye mejor para unas frecuencias que para otras. A partir de ahí, pues hay varios tipos de micrófonos. Se construyen de diferente manera. Aquí se muestran algunos, tenéis otros en los apuntes. ¿De acuerdo? Los más utilizados, los más comunes, entre comillas, o más habituales, son los de bobina. Son estos de aquí. Como veis, básicamente se constituyen por una membrana, una bobina enrollada alrededor de un imán. Lo que hace la onda sonora captada por la membrana es hacer bailar, hacer moverse, ¿de acuerdo?, esta bobina alrededor del imán. Y recordad que había una cosa que se llama inducción electromagnética. Si yo muevo un conductor alrededor de un imán, se genera un voltaje, una señal eléctrica. De esta forma, los micrófonos de bobina transforman las ondas sonoras en una señal eléctrica que reproduce estas ondas sonoras, porque estas ondas sonoras hacen moverse la bobina a su ritmo. Y según se mueva la bobina, se mueva más, se mueva menos, genera señales eléctricas diferentes. Después están, entre los más utilizados también, los de condensador. En el condensador tenemos también un diafragma, una membrana, que es una de las caras del condensador. Y una segunda cara del condensador que está fija. La primera cara del condensador, que es el diafragma, es móvil. Entonces tenemos un condensador y una cara del condensador pues vibra y se mueve en función de cómo recibe las ondas sonoras. Recordad que la capacidad de un condensador y la carga de un y descarga de un condensador viene determinada por la distancia que separa, las placas del condensador. Por lo tanto, esa variación de la distancia entre las placas del condensador hace que varíe la capacitancia del condensador y genera cargas y descargas del condensador al ritmo que le marca la onda sonora de entrada. ¿De acuerdo? Y genera una señal eléctrica. De bobina, bobina enrollada en un imán que se mueve al ritmo del diafragma, de las ondas sonoras, de condensador, placas de condensador, condensador plano paralelo habitualmente, puede ser otros, en donde una de las caras se mueve al ritmo de las ondas sonoras, variando la capacidad del condensador y por lo tanto generando señales eléctricas en función de la variación de esa capacitancia. Hay otros como el micrófono de cinta y otros que podréis consultar en los apuntes y en la bibliografía. De momento, digamos, los más comunes son el de condensador y el de bobina. El de condensador necesita una alimentación eléctrica, porque las dos placas, una placa tiene que estar cargada positivamente y otra negativamente. Entonces,
los micrófonos de condensador clásico necesitan ser alimentados eléctricamente. Tienen que llevar pilas o tienen que enchufarse a la alimentación. A eso es lo que se conoce como alimentación fantasma. Si veis un equipo de audio donde se enchufan micrófonos, pues habitualmente pues aparecerá un botoncito que pone alimentación fantasma. ¿Eso para qué es? Para si conectamos un micrófono de condensador, polarizar las placas del condensador. Hay una variación, ¿de acuerdo?, de el micro de condensador que utiliza condensadores ya polarizados, donde sus caras están permanentemente cargadas y no necesitan alimentación fantasma. Es el denominado microelectret o electrotret. ¿De acuerdo? Este es el que se suele utilizar en las prótesis auditivas. Micrófonos de condensador ya polarizado. Los otros se utilizan en otras ocasiones. Antes sí que había en las prótesis auditivas, ahora ya no suelen aparecer micrófonos de bobina. Y aparecía un dibujito con la bobina. Lleva micrófono de bobina, algo que mejoraba sobre todo, ¿de acuerdo?, poder interpretar o hablar mejor por teléfono o entender mejor las conversaciones telefónicas. El problema de los micrófonos de bobina es que en general tienen que ser más grandes y más pesados que los Electret, los de condensador. Pero actualmente ya, en general, con los Electret y tecnologías más modernas, se compensa esto. Otro factor importante en los micrófonos es tener en cuenta su direccionalidad. Es decir, desde dónde o desde qué direcciones pueden captar el sonido que les llega, ¿de acuerdo?, y con qué sensibilidad. Eso es muy importante, ¿vale? Tenemos los micrófonos omnidireccionales. Esto se suele representar con una gráfica que es bastante fácil de interpretar y de entender. Los micrófonos omnidireccionales son aquellos que oyen igual desde cualquier dirección. Los omnidireccionales. Después tenemos los bidireccionales. Oyen muy bien lo que tienen por delante y lo que tienen por detrás. En cambio, si hay sonidos por los lados, oyen cada vez peor o no oyen nada. Y después ya están los de tipo cardoide, que básicamente lo que hacen es oír todos los sonidos que les llegan de frente. O un poco, tal vez, los que les llegan por atrás, pero muy poco. Los de tipo cardoide oyen sobre todo los que les llega el sonido que les llega por delante, con un campo más amplio, el caso del cardoide, más estrecho, el caso del hipercardoide. Si por ejemplo cogemos este micrófono con un perfil hipercardoide, lo que nos está diciendo es que todos los sonidos que le llegan por fuera de la figura encerrada por esta línea no los captará. Y el que más captará mejor, serán los que le lleguen por ahí. ¿De acuerdo? En cambio, por ejemplo, los que le lleguen por aquí, los captará pero menos. Los captará con 20 decibelios menos que los que le lleguen por ahí. Y por último, otro aspecto importante es la respuesta en frecuencia. El micrófono tiene que transformar una señal acústica en una señal eléctrica. Y una señal acústica está compuesta en general por muchísimas frecuencias. E interesa que la respuesta del micrófono sea lo más plana posible en las frecuencias del espectro audible del oído humano, que es entre 20 Hz y 20.000 kHz. No nos interesa que el micrófono esté, entre comillas, hipoacústico de algunas frecuencias, porque si no, no podrá reproducir el sonido de entrada. Si oye mejor a 4.000 Hz que a 6.000 Hz, pues no captará con la misma intensidad todo el sonido de entrada y por lo tanto lo que salga por ahí después estará terriblemente distorsionado porque no se reproducirá la señal en la misma proporción de entrada. Por tanto, interesa en general que un micrófono tenga una respuesta lo más plana posible, que cualquier frecuencia de
dentro del espectro audible del oído humano sea capaz de, entre comillas, oírla igual, para después poderla reproducir igual. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un enlace con más informaciones sobre el micrófono y acabo de comprobar que, bueno, ha desaparecido. ¿De acuerdo? De todas formas, si vais a la Wikipedia, que a veces tiene cosas que están bien, y entráis en transductor, en micrófono y posteriormente en altavoz, pues tenéis bastante información, toda la información relevante, ¿de acuerdo? En este caso sobre micrófonos, sobre otros tipos de micrófonos, micrófono de carbono, micrófono piezoeléctrico, micrófono láser, micrófono líquido, micrófono electromecánico, ¿de acuerdo? Sobre los patrones y sobre, pues, sus características. También tenéis información, pues bastante información sobre los altavoces. ¿Vale? Y si hacéis una búsqueda en internet, seguro que encontráis esta o muchísima más. Repito que esta es la información básica que tenéis también ampliada en los apuntes del tema. Lo importante de un micrófono, tipo de transductor que utiliza, es de bobina, es de condensador polarizado, su sensibilidad, su patrón polar, su respuesta en frecuencia, el nivel máximo de presión acústica, la distorsión armónica, las impedancias, para saber cómo lo vamos a conectar, y el nivel de ruido generado. Después tenemos los altavoces. Los altavoces, pues son algo parecido a los micrófonos, solo que trabajan al revés. ¿De acuerdo? Trabajan al revés. Transforman una señal eléctrica en una señal acústica. Algunos de ellos son construidos siguiendo la misma idea que los micrófonos. Por ejemplo, los altavoces de bobina. ¿De acuerdo? Los altavoces de bobina. Hemos visto que un micrófono de bobina hay un diafragma que vibra y transmite un movimiento a una bobina sobre un imán. Y esto genera una señal eléctrica. Se puede hacer al revés. La señal eléctrica transmita un movimiento a una bobina y eso haga vibrar un diafragma que genere una señal acústica. Aquí pues tenéis varias explicaciones de cómo se construyen, pero básicamente el altavoz de toda la vida, ¿de acuerdo? Pues es un diafragma o una membrana ligera y bajo pues una bobina móvil que vibra en función de la señal eléctrica que le llega y hace vibrar el diafragma para generar, por tanto, esa vibración, una onda de presión. ¿De acuerdo? Aquí tenéis todas las características, etcétera, etcétera, por si queréis ampliar información. Como veis, o como veréis, muchas de las características de los altavoces son parecidas a las que teníamos en los micrófonos. Por ejemplo, también los diagramas direccionales de los altavoces. En este caso, ¿de acuerdo? Pues algunas de las magnitudes que nos caracterizan cómo funciona un altavoz son su respuesta en frecuencia. Su respuesta en frecuencia. Interesa que tenga una respuesta en frecuencia igual para todas las frecuencias. Si bien sí que se construyen o pueden existir micrófonos, ¿de acuerdo?, que tengan una respuesta plana en casi todas las frecuencias del espectro audible humano, es muy complicado tener altavoces que funcionen bien en todas las frecuencias. De hecho, como mínimo, siempre se suelen utilizar dos tipos de altavoces. Si los veis, los altavoces en columnas o los que van en cajas o los que sea, en muchas ocasiones se suelen utilizar dos tipos de altavoces. Uno para frecuencias bajas, que es el woofer, y otro para frecuencias agudas, que es el tweeter. ¿Por qué? Porque es muy complicado tener un altavoz que tenga una respuesta en frecuencia plana, la misma para todas las frecuencias. En general, un altavoz que reproduce muy bien las frecuencias altas funciona fatal para las bajas y viceversa. En el caso de los audífonos, se buscan altavoces que sobre todo tengan una respuesta bastante plana, especialmente en la zona del habla, el espectro de frecuencias que se corresponden con el habla humana. ¿De acuerdo? Potencia.
hace referencia a la potencia eléctrica que admite de entrada el altavoz sin que distorsione el sonido. Hemos visto antes que en el micrófono, ¿de acuerdo?, teníamos el nivel de presión máxima. ¿Cuántos decibelios le puedo meter yo al micrófono? Porque si le meto más, pues de repente va a distorsionar muchísimo el sonido, o incluso puede romperse. En este caso, a un altavoz lo que le meto es una señal eléctrica para que después genere un sonido. Pues cuidado con la potencia que le meto al altavoz, porque si le meto más de la que toca, o distorsiono el sonido de salida, o incluso puedo llegar a romperlo. Impedancia. ¿De acuerdo? Impedancia. Cuidado que normalmente un altavoz lo conecto a un amplificador. Acople, cuidado con la adaptación de impedancias. Cuidado. Tengo que procurar que la conexión del altavoz y la conexión del amplificador tengan la impedancia lo más parecida posible. O que si no la tienen, se realice esa adaptación de impedancias. Hoy en día, en muchos casos, ya hay amplificadores y altavoces que realizan electrónicamente con transistores la adaptación de impedancias. Normalmente, las impedancias normalizadas de un altavoz van entre 2 y 32 ohmios. Es un dato que siempre veréis. Este altavoz tiene una impedancia de entrada de 2, de 3,2, de 4, 6, 8, 16 o 32 ohmios. Cuidado cuando lo enchufe un amplificador. ¿De acuerdo? Que lo tengo que meter en la salida del amplificador de 2, 3,2, 4, 6, 8, 16 o 32 ohmios, o procurar que ese equipo de sonido tenga un adaptador de impedancias. Sensibilidad. Lo mismo que en el micrófono. En el micrófono, estos decibelios me generan una señal eléctrica. Cuanto menos decibelios necesite para generar una señal eléctrica, más sensible. En el caso del altavoz es a la inversa. Esta potencia eléctrica, que es la que llega al altavoz, genera un sonido en decibelios. Cuanto menos potencia eléctrica necesite para generar un sonido, unos decibelios, más sensible. ¿De acuerdo? Rendimiento. Rendimiento es otra forma de medir la sensibilidad de un altavoz. Relaciona la potencia eléctrica de entrada con la potencia acústica de salida. Los rendimientos de los altavoces son muy malos. ¿De acuerdo? Los altavoces en general son elementos muy poco sensibles. La inmensa mayor parte de energía eléctrica no se transforma en energía acústica. De hecho, la inmensa mayor parte de energía eléctrica que llega a un altavoz se desperdicia, se pierde. No se transforma en energía acústica. Como mucho, un altavoz con un rendimiento de un 5% ya es un buen altavoz. Y la distorsión. Lo mismo que en los micrófonos. Cuanto más baja, mejor. Cuidado, como he dicho, es muy complicado tener altavoces que no distorsionen y que respondan a todas las frecuencias. La distorsión en un altavoz puede ser alta, sobre todo en los graves. Puede llegar perfectamente un buen altavoz o un altavoz aceptable a tener una distorsión del 10% en graves. Y el mecanismo, ¿vale? ¿De acuerdo? Tenemos los dinámicos o de bobina móvil, también hay de condensador y otros diferentes. Hay unos de panel, que son paneles que vibran en función de las diferentes frecuencias que les llegan, son más actuales, son más pequeños, son más planos, y altavoces activos que llevan un tratamiento del sonido. Aquí tenéis también, incluso la Wikipedia, es aceptable la información que pone sobre los altavoces. Aquí tenéis un enlace donde simplemente pues, he buscado un altavoz comercial para que echéis un vistazo a pues, las características que suelen aparecer. Por ejemplo, aquí tenemos especificaciones técnicas, sistema de audio. Tenemos un sistema de audio, un altavoz es multimedia, 2.1, no sé de qué marca. Rango de frecuencia a la cual trabaja, impedancia de entrada, potencia de salida total, potencia eléctrica, no acústica. Recordad que de estos 28 vatios eléctricos de señal de salida del altavoz, seguramente como mucho se van a quedar un par de vatios
acústicos, a que trabaja la relación señal-ruido. Recordad que esta era una magnitud que aparecía en los amplificadores, interesa que sea lo más separada posible. Nos dice que tiene canales de audio, este altavoz lleva un amplificador, hay muchos altavoces que llevan un amplificador, nos dice de qué clase es, cómo puede separar dos canales entre sí, porque normalmente funcionan en estéreos, su sensibilidad, la potencia de salida, altavoces izquierdo-derecho, rango de frecuencia, pues trabaja entre los 100 y los 12.000, impedancia nominal, cuidado, este altavoz, ¿de acuerdo? Tiene una impedancia de 6 ohmios. Sensibilidad, 85 decibelios provocan una señal de 2,83 voltios si situamos el ruido a 1 metro. ¿De acuerdo? El subwoofer. Lleva un subwoofer para tratamiento de bajo. Sensibilidad de entrada. Potencia de salida. Como veis, estas son las magnitudes que aparecen. Por ejemplo, en especificaciones de un altavoz. A partir de ahí, el caso práctico, ¿de acuerdo?, a resolver en este bloque, pues es simplemente coger las especificaciones técnicas de un micrófono comercial y identificar qué nos está diciendo aquí. O la mayor parte de lo que nos está diciendo aquí, porque en muchas ocasiones aparecen muchos más datos de lo que hemos comentado. Pero por lo menos los más importantes. Aquí tenemos un micrófono comercial. Mira, aquí dice que es de condensador Electret. Pues es un micrófono de condensador polarizado que no necesita alimentación fantasma a pesar de ser un micrófono de condensador. Frecuencia de respuesta. ¿Qué nos está diciendo esto? Que cualquier sonido, cualquier frecuencia que le llegue entre esta y esta, ¿de acuerdo? Entre esta y esta, el micrófono la va a oír, entre comillas, la va a captar y la va a poder transformar en una señal eléctrica. ¿De acuerdo? Patrón polar. Aquí lo dibuja. ¿Cuál es el patrón polar que tiene? ¿Qué tipo de patrón polar es? Pues un tipo de patrón polar de este tipo. Y lo pone para diferentes frecuencias. Pero bueno, básicamente me doy cuenta de que es un micrófono con un tipo de patrón polar el que sea. Nos dice que es Skydor y por lo tanto todo el sonido que le llegue desde esta área de influencia lo va a oír. El que le llegue por detrás no, es un micrófono pensado para que te coloques delante de él y hables, cantes o digas algo delante de él. No captará el sonido que tenga detrás. Respuesta en frecuencia. La da en una gráfica. Voy a aumentar el tamaño. ¿De acuerdo? Lo ideal es que sea plana para todas las frecuencias audibles. ¿Vale? ¿Es plana para todas las frecuencias audibles? Hombre, pues depende. En plana nos situaría en 0. Aquí, más o menos entre esta frecuencia y esta frecuencia, lo capta todo prácticamente igual, un poquito mejor, un poquito peor. A partir de aquí hacia abajo, pues realmente hay una pérdida de captación, de sensibilidad en frecuencias, no muy importante, de 5 decibelios. Ahora bien, a partir de esta frecuencia hacia arriba, realmente su sensibilidad, la respuesta en frecuencia se deteriora muchísimo. Es un buen micrófono, ¿de acuerdo? Siempre que más o menos pues estemos entre 200 Hz y 10.000 Hz. Sonidos más bajos, no tanto, pero más altos, pues este micrófono no los va a captar bien. Eso puede limitar su uso según para qué. Impedancia de salida, 180 ohmios. Cuidado, que esto lo tenemos que enchufar a un amplificador. Sensibilidad. ¿De acuerdo? Sensibilidad. La sensibilidad. El máximo SPL. Cuidado, no le metamos más que esto porque si no, no funciona y no lo podemos cargar. Relación entre señal y ruido. La distancia entre la señal y el ruido tiene que ser lo más alta posible. Rango dinámico del micrófono. ¿Os acordáis
en acústica de cuando decíamos cuál era el rango de un oído humano? Pues esto es lo mismo. Rango dinámico, 93 decibelios. Entre lo máximo y lo mínimo que puede captar, 93 decibelios. Ruido que provoca, 27. El mismo micrófono por su funcionamiento genera un ruido. Rechazo modo común. Bueno, esto lo podéis buscar. Esto es para cuando trabaja con dos canales. Nivel de corte de salida del preamplificador. No lo hemos visto, lo podéis buscar. Dice que si este micrófono lleva un pequeño preamplificador, ¿de acuerdo? O se le conecta un pequeño preamplificador. Recuerda que los preamplificadores eran amplificadores con bajas ganancias que lo que buscaban era pues aumentar un poco la señal eléctrica, ¿vale? Pues si conectamos un preamplificador vamos a perder unos 7 decibelios por voltio. Bueno, no parece preocupante. Requisitos de potencia. Esto funciona entre 11 y 52 voltios de continua a una intensidad de 2 miliamperios. Y rango de temperaturas y humedad relativa a la que puede trabajar. ¿De acuerdo? Estos son los modelos que tiene. Lo más importante, cardioide, y hay que meterle un pequeño preamplificador y el patrón polar y la respuesta en frecuencia. Pues bien, el caso práctico, a partir de esta hoja técnica de un micrófono comercial, o sea, la idea es que cuando veáis las características de un micrófono, sea un micrófono comercial como este o un micrófono de un audímetro, pues más o menos sepáis identificar la mayor parte de características que aparecen. Pueden aparecer estas o muchísimas más, pero ya hemos dicho que lo importante, sensibilidad, respuesta en frecuencia, patrón polar, máximo SPL, mínimo ruido posible con respecto a la señal, ¿de acuerdo? Distorsión, en este caso aparece por aquí, no metamos más de 120 decibelios porque si metemos más, ¿de acuerdo? No vamos a superar el 1% de distorsión. Por tanto, garantizamos el 1% de distorsión si no superamos 120 decibelios a una frecuencia de 1 kHz. La idea es esa, que cuando veáis las características de un micrófono, pues saber identificar las más importantes. De qué tipo es, respuesta, patrón polar, impedancia, sensibilidad, señal, ruido. Y si veis algunas más, pues también ese es el plus un poco de calidad del trabajo, pues podéis buscar de qué está hablando. Esto de rechazo modo común, ¿qué tiene que ver? Voy a buscarlo. Ah, pues lo entiendo, no lo entiendo, lo pregunto. ¿De acuerdo? Este es caso práctico, con lo cual se cierra este bloque. Y no olvidéis, por supuesto, la autoevaluación, que repito, podéis hacerla todas las veces que queráis. Todas las veces que queráis. Supone una parte de la asignatura, una parte de la calificación y hay que hacerla. Simplemente lo que busca es que repaséis algunos conceptos que están en los apuntes o que hemos ido comentando. Si en un circuito deseo que la corriente solo puede circular en un sentido y no en el contrario, ¿qué conectaré? ¿Cuál era el componente eléctrico que dejaba pasar la corriente solo en un sentido o no en otro? Si deseo disminuir el voltaje de la corriente alterna, ¿qué utilizaré? ¿Cuál era el aparato que servía para cambiar el voltaje de una corriente alterna? ¿Qué es la alimentación fantasma? Lo acabamos de comentar. Si tenemos un amplificador de tensión con una ganancia nominal de 100, la salida es 100 veces más grande que la entrada, ¿cuál es su ganancia en decibelios? Recordad, lo hacíamos con logaritmos, ¿vale? ¿De acuerdo? Si se desea conectar la salida de un amplificador a la entrada de un altavoz, ¿qué hacemos con las impedancias? Adaptación de impedancias, cuidado, que sean lo más parecidas posibles. ¿Qué aparato se utiliza para transformar una corriente alterna en continua? ¿Qué valor de distorsión es aceptable para un amplificador de audio? Si deseo que un micrófono capte el sonido que le viene sobre todo de fuentes que tiene delante de ella, solo lo que le llega desde delante, ¿qué tipo de patrón polar utilizaré? Una pregunta sobre altavoces que ya hemos comentado.
y lo que hemos definido como nivel máximo de presión acústica de un micrófono. Oye, si meto más, eso no se va a oír. ¿Vale? Pues bien, repito, tenéis ya, creo que he repasado todo el bloque, las diferentes videotutorías incluyendo esta. La próxima semana, semana de trabajo para ir terminando las actividades, el caso práctico, la autoevaluación, y cualquier duda o pregunta que tengáis al respecto, pues ya sabéis, me la enviáis, y si veo que haya una colección de dudas bastante gordas o que muchos tropezáis en la misma piedra, pues si me planteo, pues hago un vídeo y lo cuelgo en la plataforma, y si no, pues lo voy contestando en los foros o en los correos electrónicos que me enviéis. Nos vemos en la próxima.